Jerusalén, año 33. El Sanedrín está reunido en sesión nocturna de emergencia. Han arrestado a Jesús de Nazaret después de capturarlo en Getsemaní. El sumo sacerdote Caifás lo mira directamente y le hace la pregunta que lleva años evitando. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El silencio dura segundos. Jesús responde, «Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Caifás no duda. Rasga sus vestiduras violentamente, gesto formal de horror ante blasfemia, y grita, «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia». Lo condenan a muerte inmediatamente, no por sanar enfermos, no por criticar hipocresía religiosa, no por enseñar amor al prójimo, por afirmar explícitamente compartir la identidad del Dios de Israel. ¿Por qué reaccionaron así? Porque entendieron perfectamente lo que acababa de decir. Y si ellos entendieron correctamente, entonces no puedes seguir tratando a Jesús como un maestro espiritual más entre muchos. O es blasfemo, o es lunático, o es exactamente quien dijo ser. Este video no te va a dar apologética cómoda ni devoción fácil. Va a destriparte textualmente qué dijo, en qué idioma lo dijo, qué entendieron quienes lo escucharon y por qué intentaron matarlo múltiples veces. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque vamos a entrar donde la mayoría no se atreve. La pregunta no es si Jesús fue buen hombre o si sus enseñanzas tienen valor ético. La pregunta es violenta y binaria. ¿Afirmó Jesús explícitamente poseer divinidad? ¿O fue malinterpretado por seguidores que después construyeron teología alrededor de un maestro humano? Porque aquí está el problema histórico que no puedes evadir. El judaísmo del siglo I, monoteísmo más estricto del mundo antiguo, educado en textos que repetían obsesivamente, «Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es», entendió que Jesús afirmaba ser Dios, y lo acusaron formalmente de blasfemia. Múltiples veces, la acusación que llevaron a Pilato fue explícita. Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. No murió por reforma social, murió por afirmación de identidad divina que sus contemporáneos judíos consideraron blasfemia capital. Entonces la pregunta forense es, ¿qué dijo exactamente que provocó esa reacción? Y aquí viene la incomodidad. Si revisas fundadores de otras tradiciones religiosas principales del mundo, ninguno hace afirmaciones comparables. Señalan hacia algo más grande que ellos. Pero Jesús invierte radicalmente ese patrón. Y esa inversión no puede ser ignorada honestamente. El momento más transparente está en Juan 8, versículo 58. Contexto. Discusión sobre autoridad de Jesús y su relación con Abraham. Los líderes religiosos le dicen, «¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?» ¿Qué esperarías que respondiera? «Conozco las escrituras sobre Abraham», o «Dios me reveló verdades sobre Abraham». Respuestas razonables de maestro religioso. Pero no dice eso. Dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy». En griego original, «Prin Abraham geneste ego imi», «Prin Abraham genestai ego eimi». Destripemos esto palabra por palabra porque aquí está el núcleo explosivo. Geneste, genestai, igual a aoristo infinitivo de ginome, ginomai, igual a llegar a ser, venir a la existencia. Jesús usa verbo que indica que Abraham tuvo punto de origen. Abraham llegó a ser en momento específico del tiempo. Pero cuando habla de sí mismo, cambia completamente de categoría gramatical. Ego imi, ego eimi, igual a presente activo de imi, eimi, igual a yo soy, en presente continuo. No dice, yo era antes que Abraham. No dice, yo existía antes que Abraham. Usa presente atemporal, existencia sin origen. ¿Por qué esto es crítico? Porque cualquier judío del siglo I educado en sinagogas conocía perfectamente qué significaba esa fórmula exacta.
En Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta a Dios en la zarza ardiente cuál es su nombre para decirle al pueblo quién lo envía, Dios responde: Ego eimi ho-on, yo soy el que soy. Esa es la traducción griega en la Septuaginta del nombre divino revelado. El tetragrama YHWH, que los judíos consideraban tan sagrado que no lo pronunciaban. Entonces, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, está usando la fórmula exacta del nombre divino del Sinaí. ¿Cómo sabemos que entendieron la implicación? Por la reacción inmediata. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. No es metáfora, no es exageración narrativa. Apedrear era pena prescrita en ley de Moisés específicamente para blasfemia. Levítico 24:16. El que blasfemare el nombre de Yahvé ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. No intentaron apedrearlo por enseñanza controversial. Intentaron ejecutarlo sumariamente por lo que interpretaron como profanación directa del nombre de Dios. Y esto no es incidente aislado. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Reacción. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús pregunta: ¿por cuál de las buenas obras me apedreáis? Responden con claridad total: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Cero ambigüedad interpretativa. Ellos entendieron exactamente qué afirmaba, y por eso querían matarlo. En el juicio ante Caifás, cuando le preguntan directamente si es el Mesías, el Hijo del Bendito, Jesús no usa evasiva rabínica, no responde con parábola. Dice: yo soy, ego eimi nuevamente, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Combina ego eimi con profecía mesiánica de Daniel 7, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad divina eterna. Caifás rasga sus vestiduras y declara: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. No hubo malentendido. No hubo exageración posterior de discípulos entusiastas. Él afirmó divinidad. Ellos entendieron la afirmación y lo condenaron a muerte por ella. Ahora necesitamos comparación seria con fundadores de otras tradiciones principales. No caricatura, precisión quirúrgica, porque el patrón es universal. Los fundadores religiosos señalan hacia algo más grande que ellos mismos. Categoría 1. Profetas que señalan hacia Dios. Mahoma en el Corán es explícito y repetitivo. Di: yo soy tan solo un mortal como vosotros. Sura 18:110. Mahoma no es más que un mensajero. Sura 344. La doctrina islámica del Tauhid prohíbe categóricamente atribuir cualidades divinas a lo creado. El shirk, asociar algo con Alá, es el único pecado imperdonable. Mahoma nunca dijo: yo y Alá somos uno. Nunca usó nombre divino para referirse a sí mismo. Nunca aceptó adoración. Operó estrictamente como mensajero humano. Moisés fue mediador entre Yahvé y pueblo de Israel. Recibió Torá en Sinaí. Intercedió. Transmitió mandamientos. Pero jamás dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Murió como humano en Monte Nebo sin entrar a tierra prometida. Su mortalidad es explícita en texto bíblico. Categoría 2. Iluminados que señalan hacia principio impersonal. Buda Gautama enseñó camino hacia iluminación mediante 4 nobles verdades y octuple sendero. Rechazó preguntas metafísicas sobre dioses y alma permanente. Enseñó que cualquiera puede alcanzar nirvana siguiendo Dharma. No afirmó ser creador del universo. No prometió vida eterna basada en fe en él. Señalaba hacia verdad del Dharma, no hacia sí mismo como objeto de adoración. Lao Tse escribió sobre Tao como principio cósmico impersonal. No afirmó ser encarnación del Tao. No ofreció salvación personal.
no perdonó pecados. Categoría 3. Reformadores éticos. Confucio sistematizó principios de conducta correcta y orden social. Cuando le preguntaban sobre espíritus y vida después de muerte, respondía: si no puedes servir a los hombres, ¿cómo puedes servir a los espíritus? Enfoque radicalmente terrestre. Cero afirmaciones sobrenaturales sobre sí mismo. El patrón es consistente y Jesús lo rompe. No señala hacia Dios como algo separado de él. Dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice: yo soy la resurrección y la vida. No instrucción pedagógica, identidad ontológica, y ofrece vida eterna no como logro alcanzado mediante esfuerzo humano, sino como don gratuito basado en fe en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Ningún otro fundador hace afirmación comparable. Aquí entramos en territorio donde escépticos tienen objeciones legítimas que necesitan ser escuchadas honestamente. El argumento cristiano tradicional. Jesús cumplió profecías específicas del Antiguo Testamento que identificaban al Mesías. Esto constituye evidencia de identidad divina. El argumento crítico fuerte. Los evangelistas conocían las profecías y construyeron narrativas para hacer que Jesús las cumpliera. No son registros históricos neutrales, son documentos teológicos escritos por creyentes para creyentes. Los detalles fueron añadidos para crear cumplimiento artificial. Ese argumento tiene peso. Mateo y Lucas son los únicos que mencionan nacimiento en Belén. Marcos y Juan no lo mencionan. ¿Por qué? Posible respuesta crítica. Porque Mateo y Lucas necesitaban cumplir Miqueas 5:2, que especifica Belén como lugar de nacimiento del Mesías. Entonces fabricaron narrativas de censo y huida a Egipto para justificar cómo alguien conocido como Jesús de Nazaret nació realmente en Belén. Pero aquí está la tensión. Si fabricaron el detalle de Belén, ¿por qué ambos evangelistas independientemente fabricaron el mismo detalle? ¿Y por qué la comunidad cristiana primitiva aceptó fabricación cuando muchos testigos contemporáneos estarían vivos? La objeción no es imposible, pero requiere niveles de conspiración coordinada que históricamente son improbables. Isaías 53, el siervo sufriente, describe figura despreciada, rechazada, herida por transgresiones ajenas, muerta con impíos, sepultada con ricos. Lectura crítica judía legítima. El contexto de Isaías identifica al siervo sufriente con Israel como nación en exilio, no con individuo mesiánico. Los cristianos sacan pasaje de contexto, pero elementos problemáticos para lectura corporativa. No hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Difícilmente aplica a Israel como nación. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Lenguaje más natural para individuo que para colectivo nacional. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Función más coherente con figura individual. Y el judaísmo precristiano sí interpretó Isaías 53 mesiánicamente en algunos textos rabínicos. No es invención cristiana posterior sin precedente. Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Objeción crítica. Los evangelistas conocían el Salmo y añadieron detalles narrativos para crear cumplimiento. Pero problema. David escribió esto 1000 años antes de Cristo. La crucifixión como método de ejecución no existía en Israel del período davídico. Roma no había inventado crucifixión todavía. ¿Por qué David escribiría sobre manos y pies horadados? No voy a resolver esta tensión cómodamente. El argumento profético no prueba divinidad de Jesús con certeza matemática, pero el patrón acumulativo de especificidades, linaje davídico, Belén, ministerio en Galilea, traición por 30 piezas de plata, silencio ante acusadores, muerte con transgresores, ningún hueso roto, sepultura con ricos,
requiere explicación que va más allá de coincidencia pura o fabricación total. Puedes rechazar el argumento, pero no puedes ignorarlo honestamente. Todas las religiones ofrecen caminos hacia mejor vida presente, ética, paz interior, iluminación, armonía espiritual, pero vida eterna cualitativa, resurrección corporal, identidad personal preservada más allá de muerte, relación consciente con Dios en estado glorificado que trasciende limitaciones del sufrimiento y muerte. Esa promesa, Jesús no la ofrece como posibilidad filosófica, la ofrece como garantía basada en demostración verificable. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice, yo enseño sobre vida eterna. Dice, yo soy la resurrección. Y la razón por la cual puede ofrecer esto, no como especulación sino como certeza, es porque, según testimonio cristiano primitivo, Él mismo resucitó. Y aquí Pablo hace apuesta existencial más radical en historia de religiones. 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Lee eso otra vez. Pablo no dice, si no captas la verdad espiritual profunda que simboliza la resurrección. Dice, si el cadáver no se levantó físicamente de la tumba, somos mentirosos y vuestra fe es inútil. Esa es apuesta histórica falsificable que ningún otro fundador religioso hace. Mahoma no resucitó. Su tumba en Medina contiene sus restos. Buda no resucitó. Fue cremado y sus reliquias distribuidas. Confucio no resucitó. Su tumba en Khufu es sitio de peregrinación. Pero la tumba de Jesús en Jerusalén, según testimonio cristiano del siglo I, estaba vacía tercer día después de crucifixión. Y Pablo añade detalle verificable. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Esencialmente dice, si no me crees, pregúntales tú mismo. Todavía están vivos. Esa es afirmación verificable por contemporáneos. No alegato espiritual, no falsificable. O sucedió o no sucedió. Si sucedió, cambia radicalmente ecuación existencial humana, porque demuestra que muerte no es final, que Jesús tiene autoridad para cumplir promesa de vida eterna, porque derrotó muerte. Si no sucedió, cristianismo es fraude basado en alucinación colectiva o conspiración. No hay zona intermedia donde Jesús sea simplemente maestro sabio, cuyas enseñanzas valen la pena, aunque resurrección sea mito. El propio Jesús no permite esa reducción cómoda. El problema no es si Jesús dijo ser Dios. El problema es que el judaísmo del siglo I entendió que sí lo dijo, y lo mataron por eso. Ellos no malinterpretaron sus palabras. Caifás no era analfabeto teológico, era sumo sacerdote, educado en Torá desde niñez, experto en ley mosaica. Cuando Jesús dijo, «Yo soy», en respuesta a «¿Eres el Hijo del Bendito?», Caifás entendió perfectamente la conexión con Éxodo 3:14. Por eso rasgó sus vestiduras. Por eso lo condenaron inmediatamente. Por eso la acusación formal ante Pilato fue: se hizo a sí mismo Hijo de Dios. No murió por enseñar amor. No murió por criticar hipocresía religiosa. No murió por sanar en sábado. Murió por afirmación explícita de identidad divina. Y si sus contemporáneos estaban equivocados en su interpretación de lo que afirmó, ¿por qué resucitó? Porque ahí está el único dato histórico que no puedes evadir mediante análisis textual o criticismo de fuentes. La tumba vacía y el testimonio unánime de comunidad primitiva que afirmó haberlo visto vivo después de muerte. Puedes decir que alucinaron, puedes decir que conspiraron, puedes decir que robaron el cuerpo, pero necesitas explicar por qué murieron afirmando haberlo visto resucitado. Pedro fue crucificado boca abajo en Roma. Pablo fue decapitado. Santiago fue apedreado.
Todos tuvieron oportunidad de retractarse y salvar sus vidas. Ninguno se retractó. La gente muere por mentiras que cree verdaderas, pero no muere por mentiras que sabe falsas. Entonces aquí está tu tensión binaria final. Si Jesús no resucitó, estamos ante fraude espiritual más sofisticado de historia humana, perpetrado por hombres que murieron por algo que sabían falso. Si resucitó, no puedes tratarlo como opción cultural, no puedes reducirlo a maestro moral, no puedes ponerlo en lista junto con Buda y Confucio, porque ninguno de ellos afirmó ser Dios, ninguno de ellos resucitó, y ninguno de ellos te obliga a decidir. Pero Jesús sí. Hasta el próximo capítulo.